Masai Mara, un nombre que resuena como un rugido a través del tiempo. En esta tierra dorada de Kenia, donde el viento sopla historias de antiguas batallas y el horizonte parece arder bajo el sol, la vida y la muerte se enfrentan cada día con la misma intensidad. Aquí, cada amanecer es una promesa y cada atardecer un juicio. Este es el reino de los depredadores, el escenario donde los reyes nacen del instinto y la guerra nunca termina. Durante generaciones, distintas coaliciones dominaron estas llanuras, imponiendo su rugido sobre rebaños y rivales. Algunos gobernaron con sabiduría, otros con sangre. Pero ahora, algo está cambiando. Desde las sombras surge un nuevo poder, nacido del polvo, las cicatrices y el hambre. Un grupo de jóvenes machos ha crecido observando la tiranía de los antiguos, comprendiendo que en la sabana ningún trono se hereda, se conquista. Estos leones fueron forjados bajo el reinado de los Sellas Boys, un trío implacable que controló el Topi Pride desde 2019. Entre las leonas veteranas y el peso constante de la violencia, los jóvenes aprendieron las leyes eternas: cazar, resistir, luchar y jamás separarse. La unión se convirtió en su fuerza y el instinto en su estrategia. Hoy, 7 hermanos marchan como un ejército. No son simples leones. Son una pandilla, una fuerza salvaje y organizada que avanza dejando territorios destruidos, rivales vencidos y un nuevo orden en su paso. Su nombre ya causa temor entre guías y depredadores: Topi Boys. Esta es la historia de su ascenso, de los reinos conquistados y de cómo transformaron Masai Mara en un campo de guerra. Antes de continuar, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo esta historia? En el año 2019, las llanuras de Masai Mara estaban marcadas por el rugido dominante de una coalición temible, los Sellas Boys. Olepolo, Osapuk y Olkitik habían tomado el Topi Pride con garras de hierro, imponiendo su ley sobre hembras y crías. Bajo su sombra, en medio de un reinado teñido de victorias y sangre, nacerían los que algún día cambiarían el equilibrio de la sabana. 7 cachorros, hijos del mismo territorio y del mismo fuego. Las leonas Longneck, Lora, Kelio y Nasurika fueron sus madres y protectoras. Cada una sabía que criar a un macho en la sabana era un acto de fe y desafío. Los pequeños aprendieron desde el primer día que el peligro no venía solo de hienas o leopardos, sino también de otros leones, hambrientos por eliminar rivales futuros. En ese mundo sin compasión, cada caricia era una lección y cada rugido una advertencia. Los Sellas Boys defendían su reino con fiereza. Su presencia mantenía alejados a invasores, pero también marcaba una tensión constante. Los jóvenes, aunque protegidos, sabían que su tiempo junto a las madres sería breve. Las reglas de la naturaleza eran crueles y el exilio llegaría con la madurez. Sin embargo, algo diferente latía en aquellos 7 hermanos. Una unión invisible, una chispa de estrategia que los diferenciaba de otros. Desde pequeños, cazaban juntos insectos, perseguían sombras y compartían cada trozo de carne. No competían entre sí, como hacen muchos cachorros, sino que actuaban como un grupo. Esa cooperación temprana era el reflejo de un instinto profundo. Sabían que su fuerza residía en la unidad. Los guías del parque, al observarlos, notaban algo inusual. Mientras otras camadas se dispersaban o se mostraban agresivas entre hermanos, estos jóvenes mostraban coordinación, disciplina y lealtad. Era como si estuvieran ensayando, sin saberlo, las tácticas de una futura coalición. Entre 2020 y 2023, crecieron bajo el manto de los Sellas Boys, presenciando batallas, expulsiones y la lucha constante por el territorio. Cada rugido en la distancia era una lección. Aprendieron que el poder no es eterno y que incluso los reyes sangran.
Vieron caer a enemigos y también a compañeros, y comprendieron que algún día ellos mismos tendrían que abandonar el hogar. Con el paso de los años, sus cuerpos se fortalecieron y sus melenas comenzaron a oscurecer. La infancia se desvanecía como el polvo al viento. Las madres sabían que pronto llegaría la separación. Los Silas Boys, envejecidos y cansados, ya no podían contener la impaciencia de los jóvenes. La sabana, como un reloj sin piedad, marcaba el inicio de una nueva era. Así, en el corazón de Masai Mara, 7 hermanos se preparaban para enfrentar su destino. No lo sabían aún, pero estaban destinados a escribir una de las historias más impactantes de África. Habían nacido en un reino ajeno, pero su destino era crear uno propio. Mientras el sol caía sobre las praderas y los buitres giraban en silencio, los Topi Boys daban sus primeros pasos hacia la independencia. Cada mirada compartida, cada rugido ensayado, era una promesa. Nunca caminarían solos. La sabana pronto aprendería su nombre. El amanecer de 2024 trajo un silencio distinto sobre las llanuras del Topi Pride. Los rugidos que antes eran señales de dominio se convirtieron en ecos de despedida. Los 7 hermanos, ahora jóvenes poderosos, habían alcanzado la edad en que la naturaleza reclama su independencia. Lo que para ellos fue un hogar, para los machos adultos representaba una amenaza. Así comenzó el ritual más antiguo de la sabana, la expulsión. Las madres los observaron desde la distancia, con los ojos llenos de un dolor que no podían expresar. Sabían que aquel adiós era definitivo. En la sabana, el amor materno no puede desafiar las leyes del instinto. Los Silas Boys, cansados y envejecidos, aún conservaban la autoridad suficiente para desterrar a sus propios hijos. Entre rugidos y embestidas, los empujaron fuera del territorio, obligándolos a cruzar las fronteras que alguna vez protegieron. El exilio fue inmediato y brutal. Los hermanos vagaron por días sin rumbo, siguiendo el viento, buscando presas pequeñas y agua estancada. El hambre se convirtió en su sombra constante y las noches en pruebas de fuego. Las hienas los acechaban, los búfalos los perseguían y el frío del amanecer calaba los huesos. Cada paso fuera del territorio era una lección. Sobrevivir significaba adaptarse o moriría alguno de ellos. En esos días de soledad y polvo, la hermandad se transformó en pacto. Ya no eran cachorros jugando entre arbustos, eran 7 guerreros desterrados, unidos por la necesidad. Cazaban juntos, dormían espalda con espalda y rugían al unísono para ahuyentar enemigos invisibles. La sabana comenzó a escucharlos. 7 voces fundidas en una sola resonaban como un presagio. El hambre los empujó a ser creativos. Robaron carroñas de chacales, emboscaron impalas distraídos y aprendieron a derribar presas medianas mediante la cooperación. Cada victoria era celebrada como un renacimiento y cada fracaso los unía más. Lo que para otros jóvenes significaba la separación y el olvido, para ellos se convirtió en el nacimiento de una alianza indestructible. Los guías que patrullaban Masai Mara empezaron a hablar de ellos. Decían que se movían como una sombra colectiva, que sus ojos brillaban con un mismo propósito. Los bautizaron con un nombre que pronto se extendería por toda la reserva: Topi Boys, los hijos del orgullo expulsado que no se rindieron. Allí donde otros habrían desaparecido, ellos comenzaron a escribir su propia historia. El exilio, que debía ser su condena, se convirtió en su forja. En lugar de dispersarse, se consolidaron como una sola entidad. Cada hermano desempeñó un papel. El más fuerte lideraba los ataques, el más ágil dirigía las emboscadas y el más prudente vigilaba el horizonte. Sin saberlo, estaban ensayando las tácticas que más tarde les permitirían desafiar reinos enteros. Las lunas pasaron y con ellas llegó la madurez.
Sus cuerpos crecieron, sus melenas se tornaron más oscuras y sus rugidos más graves. Lo que comenzó como un grupo de exiliados se transformó en una pandilla salvaje, disciplinada y hambrienta de territorio. La sabana, siempre atenta, comprendió que un nuevo poder se estaba gestando. Cuando las primeras lluvias del año bañaron la tierra y los relámpagos iluminaron el horizonte, los 7 se levantaron como un ejército. Ya no eran los hijos del Topi Pride, eran los Topi Boys, herederos de la desolación, dueños de su destino. Y su mirada apuntaba hacia el norte, donde otros reinos aguardaban sin saber que el caos ya había despertado. La sabana africana no concede segundas oportunidades, pero recompensa a los que aprenden de la adversidad. Después de meses vagando como sombras, los 7 hermanos comenzaron a entender el verdadero sentido del exilio. No era un castigo, era una prueba. Cada día de hambre había forjado su disciplina, cada noche de frío había templado su espíritu. Ahora, con cuerpos más fuertes y miradas más decididas, estaban listos para algo más grande: reclamar un lugar en el mundo. Las primeras señales de su ascenso aparecieron en las zonas fronterizas de Masai Mara. Allí, donde los clanes rivales apenas patrullaban, los Topi Boys empezaron a marcar el suelo con su olor y sus rugidos. Las gacelas comenzaron a cambiar sus rutas. Las hienas evitaban sus senderos y los chacales los observaban desde lejos, comprendiendo que una nueva fuerza se movía entre los pastizales. El equilibrio natural había sentido el cambio. Los hermanos perfeccionaron su caza como un solo cuerpo. Mientras 2 acechaban desde la sombra, otros 3 avanzaban en silencio, y los últimos cerraban el paso como una muralla viva. Lo que antes era instinto juvenil se transformó en táctica militar. No cazaban por impulso, sino con cálculo. La sabana se convirtió en su escuela y la necesidad en su maestra. Las primeras victorias llegaron con presas medianas, facóqueros, impalas y jóvenes ñus. Cada caída era un paso más hacia la independencia total. Ya no dependían de las obras ni de la compasión del destino. Los Topi Boys podían sobrevivir por sí mismos. Pero la supervivencia no era suficiente. Dentro de ellos ardía una ambición más profunda: conquistar. Comenzaron a explorar nuevos territorios, empujando los límites de su antigua frontera. Allí encontraron grupos rivales, coaliciones pequeñas, machos solitarios y viejos reyes cansados de luchar. En cada encuentro, los 7 se movían como un ejército organizado, mostrando los colmillos y avanzando con confianza. Pocas veces necesitaban pelear. Su número, su sincronía y su rugido bastaban para sembrar miedo. Los guías locales empezaron a hablar de ellos con respeto y asombro. No son una coalición común, decían. Se mueven como si compartieran un mismo pensamiento. Los turistas que tenían la fortuna de verlos los describían como una fuerza salvaje e hipnótica. Algunos los comparaban con los legendarios Mapogos. Otros aseguraban que eran diferentes, más disciplinados, más unidos, casi como si el destino los hubiese elegido. En poco tiempo, su nombre se extendió por todo Masai Mara: Topi Boys, los hijos del orgullo caído que se negaron a desaparecer. Su historia se contaba junto a las fogatas de los campamentos como advertencia para quienes pensaban que el poder era eterno. Cada paso que daban era un rugido contra el olvido, un desafío a los viejos reyes. El territorio que antes los rechazó ahora temblaba ante su avance. Donde dormían, los chacales callaban; donde cazaban, las presas huían antes de escucharlos. El aire mismo parecía cargar su presencia, como si la sabana reconociera su fuerza y los aceptara como nuevos dueños del destino. Al final de la estación seca, los 7 leones se detuvieron en una colina desde la cual se divisaba un extenso valle. A sus pies,
El mundo que alguna vez les fue negado se extendía como una promesa. Sus rugidos se elevaron al cielo, mezclándose con el viento y el polvo. Ya no eran exiliados, eran conquistadores, y su mirada apuntaba hacia un nuevo objetivo, un reino que aún no sabían, pero que pronto reclamarían como suyo. La sabana no tolera vacíos de poder. Cuando una coalición envejece, otra se alza desde las sombras para reclamar lo que le pertenece por instinto. En agosto de 2024, el rugido de los Topi Boys comenzó a resonar en las fronteras del Marsh Pride, un territorio sagrado, famoso por su abundancia de presas y su historia de reyes legendarios. Allí gobernaban los Bila Shaka, antiguos conquistadores que alguna vez impusieron respeto, pero que ahora se veían debilitados, reducidos a 3 o 4 machos cansados por los años y las batallas. Los Topi Boys habían madurado. Sus cuerpos eran robustos, sus melenas oscuras y sus rugidos profundos como truenos. Ya no eran una promesa, eran una amenaza real. Durante semanas patrullaron los límites del territorio enemigo, marcando árboles, rugiendo bajo la luna y dejando señales inequívocas de invasión. Los Bila Shaka, conscientes del peligro, respondieron con rugidos lejanos, pero evitaban el contacto directo. Sabían que la guerra se acercaba y que el número no estaba a su favor. El primer enfrentamiento ocurrió al amanecer, cuando el cielo ardía con tonos rojos y dorados. Los Topi Boys avanzaron en formación, hombro con hombro, como un ejército decidido. Sus enemigos los esperaban en una llanura abierta, con la mirada fija y las cicatrices de antiguos combates marcando su piel. El silencio previo fue tan denso que hasta los buitres se detuvieron en el aire. Luego, el rugido conjunto de los 7 sacudió el valle. La lucha fue feroz, corta y decisiva. Los Bila Shaka intentaron resistir, pero su fuerza ya no era la de antes. Los Topi Boys, coordinados y despiadados, atacaron con precisión, acorralando a los más débiles y empujando a los líderes hacia la retirada. El polvo se levantó en espirales, mezclado con rugidos, zarpazos y el eco de la historia repitiéndose una vez más. El reino cambiaba de manos. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, los Bila Shaka huyeron, dejando atrás un territorio que había sido suyo por años. Las hembras del Marsh Pride, confundidas y alertas, observaron cómo los nuevos dominadores se acercaban con paso firme. No hubo clemencia para los cachorros ajenos. La sabana dicta sus propias leyes y los Topi Boys las cumplieron sin vacilar. La sangre marcó el comienzo de una nueva era. Los guías que presenciaron la escena describieron el momento como histórico. Decían que nunca habían visto una coalición tan numerosa y coordinada. Los Topi Boys no solo habían ganado una batalla, habían tomado un trono. El Marsh Pride caía bajo su control y con él uno de los territorios más codiciados de África. Los turistas hablaban de ellos como los 7 conquistadores, los nuevos emperadores del Mara. Antes de continuar, si esta historia te está impactando, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué coalición crees que fue más poderosa, los Topi Boys o los legendarios Bila Shaka? Durante las semanas siguientes, patrullaron cada rincón del nuevo territorio, marcando árboles, vigilando senderos y dejando su aroma en cada frontera. Las leonas, al principio recelosas, comenzaron a aceptar su autoridad. La estabilidad regresó, pero no sin temor. Los recién llegados eran jóvenes, agresivos y ambiciosos. La sabana entera los observaba con cautela. Con la conquista del Marsh Pride, los Topi Boys dejaron de ser una leyenda en formación y se convirtieron en una realidad incontestable.
Su rugido dominaba el amanecer, su sombra cubría los pastizales y su presencia recordaba a todos que el poder en la sabana siempre pertenece a quienes se atreven a tomarlo. Esa victoria marcó un punto sin retorno. La pandilla había probado la gloria de la conquista y su ambición ya no conocía límites. Desde ese día, ningún territorio en Masai Mara estaría verdaderamente a salvo. Entre las muchas historias que nacen en la sabana, algunas quedan envueltas en la niebla de la duda. En el año 2024, poco después de que los Topi Boys tomaran el control del Marsh Pride, ocurrió un hecho que marcaría su reputación para siempre: la misteriosa muerte de Spot, una leona anciana y legendaria que había sobrevivido a más de una generación de reyes. Su rostro, cubierto por cicatrices, y su andar lento, era símbolo de resistencia y sabiduría. Su final, sin embargo, sería tan violento como el destino que gobierna a los depredadores. Los días posteriores a la conquista fueron de tensión. Las leonas, aún adaptándose al nuevo régimen, vigilaban cada movimiento de los 7 machos. Spot, débil y envejecida, se mantenía al margen, cazando poco y descansando en los márgenes del territorio. Algunos guías afirmaban haberla visto en compañía de los nuevos dominadores, tolerada por respeto a su edad. Otros aseguraban que los Topi Boys la consideraban una intrusa, un recordatorio viviente del antiguo orden. Una mañana, su cuerpo fue hallado junto a un arbusto, con heridas profundas y señales de lucha. El aire estaba cargado de silencio. Las teorías surgieron de inmediato. Algunos testigos afirmaron haber escuchado rugidos de varios machos en la zona durante la noche anterior. Otros insistieron en que hienas carroñeras pudieron haber aprovechado su fragilidad. Nadie lo sabía con certeza. Lo único indiscutible era que Spot, la matriarca del Marsh Pride, había muerto. El suceso desató una tormenta de interpretaciones. Para muchos, la escena representaba la crudeza de la naturaleza. Los jóvenes reemplazan a los viejos y el ciclo continúa sin sentimentalismo. Para otros, fue un acto innecesario, una muestra de brutalidad que manchaba el ascenso de los Topi Boys. En redes y documentales, su historia se volvió un símbolo de debate sobre los límites del instinto. Los guías veteranos de Masai Mara ofrecieron una visión más serena. Decían que Spot había vivido más de lo que el destino concede a la mayoría de las leonas y que su final, aunque trágico, era inevitable. En una tierra donde cada rugido es una declaración de guerra, incluso los símbolos deben caer para abrir paso a los nuevos reyes. La muerte de Spot no fue un crimen, fue una consecuencia del orden natural. Aún así, el impacto emocional fue profundo. Durante semanas, los turistas que visitaban el territorio preguntaban por la leona anciana, y algunos incluso dejaban flores cerca de donde fue encontrada. Su legado se transformó en leyenda, y su nombre quedó grabado en los relatos como la última testigo del antiguo Marsh Pride. Para los Topi Boys, el episodio marcó un punto de inflexión. Si antes eran vistos como conquistadores implacables, ahora su imagen se teñía de ambigüedad. Eran los nuevos reyes, sí, pero también los portadores de una era más dura, más salvaje. El respeto que inspiraban se mezclaba con temor. El territorio, sin embargo, permanecía bajo su control. Las lluvias volvieron, los pastos crecieron y las manadas regresaron. La vida siguió, indiferente al destino de una sola leona. En la sabana, el tiempo borra las lágrimas, pero conserva las cicatrices. Hoy, cuando los guías cuentan la historia de los Topi Boys, siempre mencionan a Spot, no como una víctima, sino como un símbolo de la ley eterna. En el corazón de África, ningún reinado es eterno, y cada rugido nuevo nace sobre los ecos de los que ya callaron. El año 2025 marcó el apogeo del reinado de los Topi Boys. Su dominio sobre el Marsh Pride se había consolidado,
y su presencia era tan poderosa que hasta los vientos del Mara parecían llevar sus rugidos más lejos que los de cualquier otra coalición. Pero no bastaba con poseer territorio. Los 7 hermanos estaban destinados a desafiar los límites mismos de lo que un león podía lograr. Ese año, sus hazañas se convertirían en leyenda. Durante la estación seca, cuando las presas escasean y el sol abrasa la tierra hasta agrietarla, los Topi Boys mostraron una coordinación nunca vista. Cazaban con una precisión quirúrgica, derribando presas grandes con una sincronía casi militar. Las manadas de búfalos, que antes intimidaban incluso a coaliciones más veteranas, comenzaron a evitar sus rutas. Su reputación era tan temida que su sola presencia bastaba para cambiar el curso de las migraciones. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. En septiembre de 2025, los guías del parque registraron una escena que pocos creyeron posible: los 7 Topi Boys cazando y matando a un hipopótamo adulto. Este coloso, un titán de más de 1500 kilos, resistió durante minutos, rugiendo, embistiendo y defendiendo su vida con furia. Pero los hermanos, actuando como una máquina perfecta, atacaron desde todos los flancos, desgarrando tendones y mordiendo con una estrategia casi humana. Finalmente, el gigante cayó. Los testigos quedaron atónitos. Ninguna coalición conocida había conseguido semejante hazaña sin sufrir bajas. Lo que para otros habría sido un acto suicida, para los Topi Boys fue una demostración de supremacía. Aquel día, la sabana presenció algo más que una cacería. Fue una proclamación. Estos leones no seguían las reglas, las estaban reescribiendo. Las imágenes se difundieron rápidamente entre fotógrafos, naturalistas y observadores del Mara. Algunos lo consideraron un milagro, otros una aberración, pero todos coincidieron en una verdad innegable: los Topi Boys habían cruzado un umbral. Su poder físico y su inteligencia colectiva los colocaban en una categoría distinta, casi mítica. Ya no eran solo dominadores de territorio, eran leyendas vivientes. A partir de ese momento, su influencia se expandió más allá de sus fronteras. Las coaliciones vecinas comenzaron a evitar enfrentamientos, y los machos solitarios huían antes siquiera de oírlos rugir. Los Topi Boys caminaban como si la sabana les perteneciera entera, y en cierto modo, así era. Su sombra se proyectaba sobre los valles, las colinas y los ríos del Mara, imponiendo respeto donde quiera que aparecieran. Los guías los describían como un fenómeno sin precedentes. Decían que cada encuentro con ellos era una experiencia espiritual, como ver a los espíritus antiguos de la sabana encarnados en carne y hueso. Los turistas hablaban de ellos con reverencia, sabiendo que estaban presenciando una parte viva de la historia natural de África, pero incluso en medio de su gloria había una sensación de presagio. En la sabana nada permanece inmóvil. Cada victoria atrae nuevos desafíos y cada trono nuevas amenazas. Los Topi Boys habían alcanzado la cúspide, pero los ojos de la naturaleza siempre observan, esperando el momento de poner a prueba a sus reyes. Aquella caza del hipopótamo se convirtió en el símbolo de su reinado, un acto imposible que revelaba su verdadera esencia. Eran más que depredadores, eran conquistadores de lo impensable, guerreros que habían nacido del exilio y se habían alzado para gobernar lo indomable. En 2025, los Topi Boys no solo dominaban el Mara, lo redefinían con cada paso. El reinado de los Topi Boys alcanzó su madurez en un silencio majestuoso. Las praderas del Marsh Pride ya no eran un campo de batalla, sino un territorio gobernado con mano de hierro. Cada amanecer comenzaba con sus rugidos resonando sobre los valles, marcando un dominio absoluto que ninguna otra coalición se atrevía a desafiar.
La sabana, que alguna vez los había exiliado, ahora se inclinaba ante su sombra. Durante meses, su presencia moldeó la vida del ecosistema. Las leonas del Marsh Pride criaban a sus cachorros bajo la protección de 7 reyes vigilantes. Las manadas de búfalos, cebras e impalas modificaron sus rutas para evitar las zonas que ellos patrullaban. Incluso los elefantes, sabios y antiguos, parecían reconocer su autoridad, desviando su paso ante los rugidos que estremecían el aire. El equilibrio natural cambió de forma imperceptible, pero profunda. Con menos competencia entre coaliciones, la presión sobre las presas se concentró y las manadas comenzaron a moverse con cautela. Algunos biólogos afirmaban que la presencia de una fuerza tan dominante mantenía alejadas a otras coaliciones, reduciendo conflictos y estabilizando ciertos territorios. Otros advertían que un poder tan concentrado podía alterar los ciclos naturales. En Masai Mara, la ciencia y el instinto debatían sobre el mismo fenómeno. Los Topi Boys se convirtieron en un espectáculo viviente. Cada aparición suya atraía a fotógrafos, naturalistas y viajeros de todo el mundo. Sus melenas oscuras y sus cuerpos marcados por cicatrices contaban historias de supervivencia y conquista. Los turistas los observaban con una mezcla de admiración y temor, conscientes de estar ante los protagonistas de una era irrepetible. En los campamentos, los guías narraban sus gestas como si fueran epopeyas antiguas. Hablaban del exilio, de la guerra contra los Vilashaka, de la muerte de Spot y de la caza del hipopótamo. Cada historia se transmitía como un mito en formación. Algunos los comparaban con los legendarios Mapogos, otros aseguraban que los superaban por su número, coordinación y alcance. El nombre Topi Boys se volvió sinónimo de poder. Pero el poder en la sabana es una llama que brilla con fuerza y consume rápido. Los hermanos, aunque invencibles en apariencia, comenzaban a mostrar señales de desgaste. Las heridas de las batallas pasadas cicatrizaban lentamente y la vigilancia constante dejaba su marca. Gobernar un territorio tan vasto exigía más que fuerza, requería resistencia, estrategia y suerte. Aún así, su dominio se extendía más allá de lo físico. Los Topi Boys habían dejado una huella invisible en la memoria de la sabana. Su historia influía en el comportamiento de las manadas, en las rutas de migración, en el equilibrio de los depredadores. Incluso los cuervos y los buitres, siempre atentos al rastro de los reyes, seguían sus pasos como heraldos de la muerte. Con el paso de los meses, su legado comenzó a trascender. Las nuevas generaciones de guías contaban su historia a los visitantes como una lección sobre la naturaleza del poder. Nada se obtiene sin lucha, y nada permanece sin sacrificio. Los Topi Boys habían surgido del abandono, conquistado el caos y transformado la tierra que los rechazó. En los atardeceres dorados de Masai Mara, cuando el sol se hunde en el horizonte y las sombras se alargan sobre la hierba seca, aún puede escucharse su rugido lejano. Es el eco de una era dorada, el testimonio de que 7 hermanos, nacidos del exilio, se alzaron como emperadores de la sabana y escribieron su historia con sangre y polvo. La sabana africana guarda la memoria de sus reyes en el silencio del viento. Allí donde el polvo cubre las huellas y el tiempo borra los rastros, las historias de poder y conquista se transforman en leyenda. Entre todas ellas, una resuena con fuerza inquebrantable, la de los Topi Boys, 7 hermanos que desafiaron al destino y convirtieron el exilio en imperio. Su reinado fue un canto salvaje a la voluntad y la hermandad. De la vulnerabilidad nació su fuerza, y del hambre, su determinación. No fueron hijos del privilegio, sino de la adversidad. La sabana los puso a prueba una y otra vez, y cada desafío los templó como el fuego al acero. Su historia es la prueba de que el poder más puro surge cuando el miedo se transforma en propósito.
Hoy, su nombre se susurra entre los guías como una oración ancestral. Algunos los recuerdan como conquistadores despiadados, otros como arquitectos de un nuevo equilibrio. Lo cierto es que su paso cambió el pulso del Masái Mara. Donde rugieron hubo respeto, donde cazaron hubo silencio, donde reinaron, la tierra se inclinó ante su sombra. Los Topi Boys no fueron simples leones, fueron una idea hecha carne, la unidad como arma, la lealtad como escudo, la determinación como destino. En ellos, la naturaleza mostró su rostro más complejo, donde la ferocidad se mezcla con la estrategia y la belleza con la destrucción. Su legado no puede medirse solo en territorios conquistados, sino en la huella que dejaron en la memoria viva de África. A medida que los años pasen, nuevas coaliciones surgirán, nuevos rugidos se elevarán al cielo y otros nombres reclamarán la gloria. Pero los Topi Boys permanecerán no como sombras del pasado, sino como espíritus del poder. En cada amanecer teñido de rojo, su historia volverá a contarse, recordando que en la sabana nadie nace rey, se gana el trono con sangre y fuego. Los viajeros que recorren el Mara preguntan por ellos, buscando entre los pastizales las siluetas oscuras de aquellos 7 hermanos. Y aunque tal vez el destino los haya separado o la muerte los haya reclamado, su espíritu sigue rugiendo entre los árboles, en cada tormenta y en cada batalla, porque las leyendas nunca mueren, solo cambian de forma. Así termina la saga de los Topi Boys, los hijos del exilio, los conquistadores del Marsh Pride, los leones que desafiaron las reglas del mundo natural. Su historia es un espejo de la vida misma, lucha, gloria y transitoriedad. En la sabana, todo lo que nace fuerte debe caer, pero lo que deja huella jamás se olvida. Si esta historia te conmovió, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder los próximos relatos del Reino Salvaje. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te enseñó la historia de los Topi Boys? Y dime, ¿desde qué país estás viendo este video? Tu respuesta forma parte de esta gran manada que sigue los rastros de los reyes de África.